Les doy la bienvenida a todos a la presente videoconferencia, la cual tiene por nombre Narrativas contemporáneas de la realidad a la ficción. En esta oportunidad nos está acompañando el doctor Rigoberto Gil Montoya. Él es doctor en Letras Latinoamericanas de la Universidad Nacional Autónoma en México, magíster en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira y especialista en literatura hispanoamericana de la Universidad de Caldas. Sin embargo, él en unos momentos nos va a estar ampliando la información sobre su perfil profesional y su experiencia. Le damos la bienvenida al doctor. Además, quiero reiterarles que esta videoconferencia se hace en el marco de la promoción de la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. En este momento, la maestría se encuentra en modalidad presencial. Sin embargo, el proyecto de la universidad para el 2020 es realizar la maestría en modalidad virtual. Entonces nos estaremos comunicando con todos ustedes por correo electrónico para ofrecerles tanto la maestría presencial como la maestría virtual. Ya ustedes decidirán en cuál se adecuan más sus tiempos y sus preferencias. Doctor Rigoberto, buenos días. Muchas gracias por atender a esta invitación. Viviana, muy buenos días. Buenos días también para los participantes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Agradecer también a Univirtual por la posibilidad que nos brinda de la maestría en comunicación educativa de poder mostrar lo que nosotros hacemos en la maestría y en especial en un seminario que yo he dictado ya en varias ocasiones en la maestría en comunicación educativa, que versa sobre narrativa ficcional. Es un tema, digamos, muy interesante que parte sobre todo de una experiencia personal. No solamente soy profesor de literatura, profesor de comunicación, sino que también dentro de mi perfil está el que asumo lo que tiene que ver con la creación literaria a nivel de narrativa sobre todo, cuento, novela. La experiencia que he obtenido a través de esa labor de muchos años me ha permitido pensar un tema como el de la narrativa ficcional en momentos como en el que estamos viviendo, unos momentos muy particulares, muy especiales. Sabrán ustedes que uno de los temas esenciales de estos momentos que tiene que ver con todo lo que se maneja, todo lo que circula en las redes, es lo que podríamos llamar las famosas fake news. Digamos que a partir de ese tipo de experiencias que son casi que incontrolables en un mundo moderno, en un mundo contemporáneo, nosotros tratamos de canalizar todo eso a partir de la lectura, de la confrontación, del pensar una serie de textos y una serie de posibilidades que tanto la literatura como el periodismo ofrecen y como la historia misma ofrece. De modo que en ese sentido lo que nosotros hacemos es intentar ubicar todo lo que tiene que ver con el texto narrativo como tal, más allá de preguntarnos inicialmente cuál es su origen, si estamos hablando de que se trata de una ficción, si estamos hablando de que se trata de un texto periodístico o simplemente de un texto de otra disciplina, sociológico, de carácter histórico, más allá de preguntarnos por esa naturaleza, digamos, tan singular de lo que circula o de lo que nosotros podemos leer en estos momentos en el mundo contemporáneo, nos preguntamos más bien por la construcción interna de esos textos, cómo hace un escritor hoy para construir esos textos, de qué se vale, de qué experiencia se vale. En ese orden, lo que hacemos es una especie como de dilucidación de ese tejido del texto como tal, para dar cuenta de cómo, sobre todo, operan los procedimientos narrativos en este momento. Todo esto lo vinculamos con una mirada mucho más amplia, con una mirada que podríamos decir una mirada hacia la modernidad, entendiendo esa modernidad como una especie de expresión de época. No hablamos de posmodernidad. Yo particularmente
no condesciendo con esa categoría, me parece muy compleja de asimilar. Podríamos hablar, si se quiere, más que de una posmodernidad, podríamos hablar de una modernidad postergada, si se quiere. Ahí habría también una discusión muy interesante que dar en el sentido de determinar cuando hablamos de posmodernidad de qué hablamos y cuando hablamos de modernidad en qué estamos. A partir de allí, de esa orientación y de esa perspectiva, nos preguntamos por, como lo decía antes, como la naturaleza de unos textos, sobre todo para que el ejercicio de comprensión de lectura sea mucho mejor. Yo soy un convencido y quizá eso hace parte de la experiencia mía docente desde hace muchos años, desde hace más de 20 años. Soy un convencido que más que escribir, más que la operación de escribir, que es una operación muy compleja, me parece que lo más complejo es el acto de leer, de comprender. Me parece que es mucho más difícil en esta realidad histórica en la que vivimos, es mucho más difícil saber leer que saber escribir. Creo que la escritura es una técnica y es algo que se puede asumir, que se puede admitir, que se puede trabajar. Existen talleres, existen muchas herramientas, incluso las redes las ofrecen, donde uno podría fortalecer el proceso de escritura. Pero me pregunto, y esa es una pregunta que viene desde hace mucho tiempo, me pregunto en el proceso de lectura, ¿cómo hacemos para asimilar lo que leemos? ¿Cómo hacemos para comprender lo que leemos en un universo como el nuestro, donde justamente hay una serie de herramientas, una serie de procedimientos empleados no solamente por personas en el ámbito académico, sino simplemente en un ámbito mucho más amplio, por decirlo de esta manera, el ámbito de las redes, el ámbito de la cultura de masas, en un ámbito demasiado amplio, demasiado abierto. Por fortuna, diría yo, no tiene muchos límites, más allá, por supuesto, de los límites legales, eso es otro tema, pero en ese mismo orden de ideas, creo que lo que nosotros asimilamos, lo que nosotros leemos, eh, implica tener también diríamos, unas herramientas, si se quiere, tener también unas habilidades para tratar de comprender lo que leemos por otra vía. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos de la narrativa ficcional, justamente nos estamos preguntando por eso. Cuando leemos lo que leemos, ¿qué es lo que hace parte de la ficción? ¿Qué es lo que hace parte de la realidad histórica? Y sobre todo, ¿de qué procedimientos narrativos se vale un autor o una autora para construir la obra? En ese orden de ideas, quiero compartirles las imágenes de un power, simplemente como para que nos enteremos sobre qué base asumimos esta lectura de las realidades históricas, y empezamos por esto, por hablar de lo que yo, digamos, llamo la levedad del documento histórico, entendido este hecho como que un escritor, un autor suele trabajar a partir de la existencia de unos documentos que no necesariamente son muy visibles dentro del texto. Por ejemplo, uno de los grandes textos históricos del siglo XX para Colombia es este texto que les estoy mostrando. Es un decreto militar que fue expedido por el gobierno, gobierno nacional en 1928. Es un decreto con el cual a los militares se les ordenaba que podían entrar a una zona de conflicto, la zona bananera en el Magdalena, y podían simplemente disparar si los manifestantes, que eran trabajadores de la compañía de la United Fruit Company, si ellos no hacían caso a que se tenían que retirar, pues simplemente podían disparar los miembros del ejército. Este es un texto simplemente breve,
lo pueden ustedes observar. Sin embargo, a partir de este texto, lo que han construido los grandes escritores colombianos ha sido muy grande. Entre otras cosas, este es un texto que aparece de manera muy breve, diría muy leve, en Cien años de soledad, por ejemplo. Es el único texto, diríamos, histórico que le permite al lector hacerse a una idea del mundo de Macondo en Cien años de soledad. Estamos hablando de que es el que nos permite a nosotros darle a esa narración, a esa ficción, un sustrato histórico. Y ese sustrato histórico nos ubica entonces a Macondo en 1928. Ustedes lo recordarán, en Cien años de soledad no aparecen fechas precisas como para que usted diga Macondo fue fundada en tal día y en tal época. No, pero este texto nos lo permite. Otro texto del que se vale este decreto es La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, una novela del año 62, incluso una novela que Cepeda Zamudio, gran amigo de García Márquez, construye 6 años o digo, 5 años antes de Cien años de soledad. Entonces, en esto de los alcances de la narrativa ficcional, lo que hacemos es preguntarnos por este tipo de documentos y darle a esos documentos un valor, no solamente un valor y un peso histórico, sino cómo funciona dentro del hecho de lo narrativo. Por ejemplo, otro elemento a trabajar. Esto que ustedes ven aquí a la derecha, esto es una foto que yo tomo de un libro muy famoso en España que se llama Soldados de Salamina, de un excelente escritor, Javier Cercas, que construye una mirada distinta sobre la Guerra Civil Española. Y en ese orden de ideas, esa mirada distinta Javier Cercas la asume desde un personaje muy cuestionado históricamente que fue Rafael Sánchez Mazas, un escritor, un intelectual, un poeta que en su momento formó parte de la llamada Falange, es decir, ese grupo diríamos fascista que lleva al poder al general Franco, y con base en unos documentos históricos, esto que ustedes ven a la derecha es una libreta de apuntes, una libreta de Rafael Sánchez Mazas, aparece allí en la novela como una especie de guiño y también de orientador de lectura. Es como si el escritor le estuviese diciendo al lector, observe ese documento histórico, observe la letra de Sánchez Mazas, allí hay algo especial, miremos qué pasa. Digamos, en términos visuales, si ustedes lo quieren, no se ve bien, eso ahí parece un tachón, parece algo que no condesciende con la limpieza de la página izquierda, pero eso no es lo importante es qué se discute con base en ese texto que es un texto histórico y para el caso de la novela pues es muy interesante porque resulta que esta libreta de apuntes tiene un número específico de páginas, pero hay una página en especial que no existe, que fue, eh, que fue cortada, que fue rasgada. Pues bueno, a partir de ahí, de saber que no existe ese documento, que alguien rasgó esa página, pues el novelista, en este caso Javier Cercas, asume ya una mirada creadora, una mirada creativa, y con base en eso construye diríamos, una suerte de hipótesis con respecto a lo que pudo haber pasado en la Guerra Civil Española y particularmente con este personaje Rafael Sánchez Mazas. Este es más cercano a nosotros, esta es una novela muy reciente de uno de nuestros mejores escritores, Juan Gabriel Vázquez, que escribió la forma de las ruinas. La forma de las ruinas es una novela muy interesante porque allí se trata el tema de dos crímenes especiales, particulares en el siglo XX en Colombia, que fue la muerte del general Rafael Uribe Uribe, un militar de liberalismo radical de comienzos de siglo. Rafael Uribe Uribe fue asesinado en 1914 ahí en las escaleras del Capitolio Nacional, en pleno centro de Bogotá, y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el año 48. Cuando hablamos de los alcances de la narrativa ficcional, también nos preguntamos por algo que es muy importante, y eso también ha hecho parte, diría yo,
pues, de mis pesquisas, de mis confrontaciones y sobre todo de las afirmaciones de unas sospechas. ¿Quién escribe? Y estamos pensando en narrativa específicamente, y cuando hablo de narrativa estoy pensando en crónica, en reportaje, estoy hablando, por supuesto, de novela, estoy hablando de relato histórico. Cuando hablamos de narrativa y cuando un escritor asume que quiere construir una historia, eh, yo estoy convencido de que el escritor y el autor parte de una sospecha, es decir, parte de una hipótesis de trabajo. Quiere mostrar algo, es decir, no se trata simplemente de un ejercicio escritural, no se trata solamente de un ejercicio narrativo o de una expresión de la creatividad individual, sino que estamos confrontándonos con una serie de textos que lo que buscan es desenmascarar, desempolvar, incomodar, eh, tratar de cambiar, si se quiere, unas visiones de la historia, normalmente oficializadas por unos estamentos institucionales, es lo normal, pero lo que el escritor hace es como plantear una hipótesis de trabajo y decir, ¿qué fue lo que pasó acá? En el caso de esta novela, de La forma de las ruinas, es muy interesante lo que el escritor nos muestra en su novela. Fíjense, volvemos una serie de tachones, una serie de imágenes que no parecen estéticamente bonitas, pero que van a funcionar de un modo muy particular. A la izquierda, una fotografía que es emblemática del siglo XX, en el momento en que Gaitán es llevado a la clínica y han dicho que ya ha muerto. Esa fotografía se toma como una especie de prueba histórica de que un líder liberal ha muerto, y a la derecha aparece una radiografía en la que se muestra un orificio que fue, digamos, el disparo letal que le ocasionó la muerte a Gaitán. ¿Por qué mostrar eso? ¿O por qué mostrar estos elementos, como digo yo allí, elementos de prueba? ¿Por qué darle eso al lector si el lector simplemente pues quiere, digamos, pensaría uno, leer una obra, leer un argumento? ¿Por qué plantearle estos elementos acá? Justamente porque el escritor, en últimas, como trabaja a partir de una hipótesis, no quiere ser leído simplemente como un autor que está construyendo una ficción, porque cuando hablamos de ficción estamos hablando de mentira, cuando hablamos de ficción estamos hablando de algo que no pasó. Sin embargo, ¿por qué un autor que quiere ser leído de otro modo apela a la ficción para construir su obra? Eso es ambiguo. Eso es paradójico, pareciera no ser, diríamos, muy coherente con lo que el autor está planteando. Bueno, pues nosotros hablamos justamente de eso. Por ejemplo, ¿por qué escoge la ficción? Bueno, el autor escoge la ficción porque es un campo expedito para la especulación. El escritor de ficción, si se quiere, no tiene el compromiso del historiador o del sociólogo para dar cuenta de una realidad histórica. No tiene que estar aferrado a las fuentes, no tiene por qué tratar diríamos, de convencer a un lector de que la suya es la realidad histórica. O sea, escoge la ficción porque es un campo de la especulación, pero al escoger la ficción, un campo de especulación, se preocupa porque aquello que ha construido al interior de su texto, pues tenga un carácter de verdad histórica. Todos estos elementos que ustedes ven acá, esto está dentro de la obra de Juan Gabriel Vázquez, sin duda son pretextos, son argumentos y son recursos de que se vale un autor para construir su obra. Todo esto, pues justamente es lo que le va a dar peso histórico, peso real a la historia. En ese orden de ideas, lo que nosotros hacemos es tomar una serie de textos, una serie de obras, pueden ser novelas o textos más breves, digamos, crónicas o reportajes, e intentamos a partir de la lectura y de una lectura que pretende ser profunda, de indagación, porque
En este sentido, creemos que lo que decía Piglia, Ricardo Piglia, un escritor argentino, decía, todo buen lector es un investigador, todo buen lector es un detective, es alguien que va tras las huellas de algo. En otras palabras, un buen lector va tras las huellas de los textos y en ese orden, todos estos elementos que se pueden observar acá, pues son susceptibles de ser leídos y de ser interpretados. En esa medida, entonces, nos preguntamos estos textos, ¿por qué aparecen acá? ¿Por qué aparecen estos elementos de prueba? ¿Qué es lo que el autor está planteando? En el caso de La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vázquez, él parte de una hipótesis muy conflictiva, diría yo, porque él vincula, y hasta ahí, digamos, valdría la pena dejar como la expectativa, él vincula la muerte del general Uribe Uribe de 1914, la vincula con la muerte de Gaitán, muchos años después, como si se tratara de un mismo complejo, como si se tratara de una misma conspiración. Por supuesto que eso es muy arriesgado decirlo porque han pasado muchos años entre una muerte y otra, entre un asesinato y otro, pero lo que el novelista justamente hace es desarrollar esa hipótesis y mostrarle pruebas al lector de que esos dos crímenes pudieron haber tenido unos elementos comunes. Eh, Hay otras obras, por supuesto, que podemos tener presente en este caso. Eh, esta otra, mm, podemos tener presente obras que, como en esta otra novela que estamos hablando acá, que es El impostor de Javier Cercas, lo mismo, un autor que utiliza estos recursos para decirle al lector, hay que observar las imágenes, las fotografías, los elementos de prueba. Lo que yo estoy planteando acá es serio, simplemente no lo deje de lado y téngalo presente como parte de la construcción textual. De modo que eh, lo que nosotros intentamos es seguir unas huellas dejadas por el mismo escritor, por el mismo autor. También tenemos una diríamos, una certeza cuando hablamos del mundo de la modernidad literaria, cuando hablamos del mundo contemporáneo en el que hemos avanzado mucho, porque ahora los lectores, ustedes como buenos lectores, como grandes lectores, por ejemplo, sé que aquí me está escuchando un gran amigo que es Betuel Bonilla, que es un excelente lector. Cuando estamos hablando del mundo de hoy, estamos hablando de excelentes lectores. Esa idea de que hoy se lee menos, de que no hay la capacidad suficiente de atención para que la gente lea menos, yo particularmente no la comparto. Incluso creo que ahora leemos mejor y por tanto tenemos unos grandes retos en el ejercicio de la lectura y por eso este tipo de ejercicio que nosotros planteamos de confrontación con los textos va por ese lado, por el lado de explotar esa capacidad individual que nosotros tenemos de asumir nuevas lecturas o por lo menos lecturas más profundas con relación a una serie de textos muy bien escogidos. Por eso, por ejemplo, aquí hablamos de algunos textos que podrían servirnos o nos sirven de base para determinar unas miradas profundas sobre cómo el escritor de hoy actúa. Esa es la pregunta. El escritor no es inocente y si no es inocente, entonces es culpable de qué? Fundamentalmente es culpable de construir textos con una magistralidad, con un conocimiento, con unos recursos muy finos, donde el escritor luego, suele fusionar muchas experiencias. El caso de Gabriel García Márquez con Crónica de una muerte anunciada es un buen ejemplo. Es un texto en el que García Márquez fusiona dos experiencias en particular. La experiencia del cronista, del periodista, una experiencia de muchos años, desde muy joven él empezó a ser periodista, y la experiencia del novelista. Esta novela es una perfecta fusión de varias experiencias de escritura y de varias disciplinas. Por eso la invitación
digamos, a mirar esta obra como una obra emblemática de ese proceso de la narrativa ficcional. Otro texto que podemos mostrar aquí, que nos sirve de ejemplo, ya no tiene que ver con la literatura, sino con el arte. La artista plástica Beatriz González hizo una obra que fue emblemática, que la llamó La Lavandera, esta obra sobre todo habla o se refiere al conflicto armado en Colombia y al desplazamiento. Esta fue una obra, esta que hizo Beatriz González, que fue muy significativa, dijo mucho al país del conflicto, pero aquí hubo también un trabajo con la narrativa ficcional, en el sentido en que sin que lo quisiera la autora, el trabajo se volvió colectivo y otro artista entró al trabajo de ella, intervino a su manera la obra y la obra expandió su contenido y su sentido. De modo que un poco para ir ya como cerrando esta introducción y esta invitación a tener en cuenta este seminario de los alcances de la narrativa ficcional, puedo decirles que es un seminario sobre todo de lectura e insisto, de comprensión de lectura de una serie de textos muy bien escogidos, textos actuales, textos contemporáneos, no solamente de autores colombianos, como lo pudimos ver en esa muestra, autores españoles, también tenemos, por supuesto, autores norteamericanos, una serie de textos que nos sirven a nosotros para hacer un ejercicio de lectura. Estoy convencido de eso. Lo más difícil en este momento es fortalecer nuestras capacidades intelectuales como lectores. El ejercicio de lectura es un ejercicio mucho más complejo, mucho más categórico que el ejercicio mismo de la escritura, porque me parece que incluso el ejercicio de lectura es, si se quiere, mucho más democrático, en el sentido en que nos compete a todos como ciudadanos, como seres de mundo, como seres que vivimos intercomunicados, interconectados, tenemos en ese orden de ideas pues una gran responsabilidad, sobre todo una responsabilidad de carácter intelectual, saber discernir, saber separar aquello que se lee de lo que podría ser simplemente una nota falsa, simplemente algo que puede tener un componente político extremo, si se quiere, pero aquí se trata de un ejercicio de lectura en el que lo que se busca es confrontarnos con una realidad leída, con una realidad escrita, y sobre todo una realidad escrita por una serie de autores esenciales con los cuales nos podemos permitir comprender una realidad histórica a partir de una serie de componentes propios del mundo contemporáneo y particularmente de lo que podríamos llamar la cultura de masas, una cultura en la que circulan muchos formatos, mmm, visuales, audiovisuales, textuales, hipertextuales. Mm, lo que circula es demasiado y quizá ese volumen tan grande es lo que a veces hace difícil discernir. Pues bien, este seminario de alcances de la narrativa ficcional busca justamente dar herramientas, puede que sean herramientas muy básicas, pero que son propositivas en ese ejercicio de la construcción de una memoria y sobre todo de un ejercicio intelectual que nos permita a nosotros discernir ese mundo tan complejo en el que hoy vivimos. Muchísimas gracias, doctor Rigoberto Gil. Entramos entonces en la sesión de preguntas. Tenemos la primera pregunta del señor Diego Fernando Ramírez. Dice, buenos días, me llamo Diego Fernando Ramírez, licenciado en Español y Literatura, y mi pregunta es, ¿cómo una corriente narrativa como el cuento breve puede abordar, sea desde la realidad o la ficción,
fenómenos sociales de orden político que encaren situaciones de nuestra actualidad. Bueno, pues muchas gracias a Diego Fernando por esa pregunta, una pregunta compleja porque justamente Diego Fernando se ocupa del tema del cuento breve y por supuesto el cuento breve también hace parte de eso que nosotros llamamos la narrativa ficcional y estoy pensando, solo ahora, con esta pregunta, estoy pensando en un autor muy particular, un autor paradójico y un autor esencial para las letras latinoamericanas. Estoy pensando en Augusto Monterroso, por ejemplo. Los textos de Augusto Monterroso son textos que van precisamente por ese camino del cuento breve, y cuando uno lee los textos de Monterroso, uno sabe que allí hay no solamente una expresión intelectual profunda sobre el hecho de la creación, sobre el hecho de la filosofía, de la narración como tal, sino que allí también se está planteando, digamos, una especie de crítica a la sociedad contemporánea. Monterroso en ese manejo sutil de lo irónico también está planteando unas miradas críticas con respecto a la realidad contemporánea, por ejemplo, al hecho del lugar que ocupan los intelectuales en el mundo letrado, por ejemplo. Ahí hay una especie como de burla, de sardonia con respecto a lo que implica que un personaje X posea una biblioteca de 500 volúmenes y no sepa qué hacer con ella, por ejemplo. Entonces, en ese orden, lo que quiero decir, y espero que en este sentido Diego lo comprenda, es que la narrativa breve tiene también un elemento, digamos, importante, sobre todo cuando quien la construye en esas minificciones, en esos relatos condensados, está construyendo también y está aportando a la construcción y a la comprensión de una realidad histórica compleja. Muchas gracias, doctor. Vamos con otra pregunta. Dice, ¿esta realidad en la ficción es la que genera el conflicto en la narrativa? Em, qué pena, Viviana. Vuélveme es que me estaba viendo otra pregunta y me ocupé de otra cosa. Sí, sino que esta pregunta estuvo primero que la del señor Diego Fernando, no la había Ajá. visto. Dice, ¿esta realidad en la ficción es la que genera el conflicto en la narrativa? Digamos que hace parte del conflicto, ¿cierto? En el sentido de entendiendo por conflicto como parte del argumento con que el autor construye la obra y teniendo y pensando también en lo que significa el conflicto. Uno podría decir, bueno, el conflicto es la trama en el texto, pero también el conflicto es aquello que un autor, e insisto en eso, un autor construye a partir de una hipótesis. Es decir, un escritor no construye un texto ni construye una visión o una verdad de las cosas simplemente por entretener. Seguramente lo que un autor quiere justamente es decirle al lector, mire por este otro lado, esta es una versión oficial del asunto, mire lo que puede estar ocultándose del hecho mismo, del acontecimiento, por lo tanto, observe por dónde puede ir también la circunstancia o la situación que quizá se oculta, que quizá no se quiere conocer, que quizá se quiere, digamos, nublar a través de otros asuntos. De modo que, claro, el conflicto está ahí, entendiendo el conflicto por la trama, pero entendiendo también por esas razones profundas con las cuales un autor construye una versión de los hechos. Y esa versión de los hechos implica darle al lector una serie de elementos, de recursos, de procedimientos para convencerlo de que eso que él está planteando en su texto, pues puede
ayudarle al lector a comprender eso que podríamos llamar una realidad histórica, que para el caso nuestro pues es una realidad histórica en permanente crisis. Bueno, doctor, tenemos hasta ahora una última pregunta del señor Betuel Bonilla. Dice, saludo amigo Rigoberto, a quienes hacen posible este encuentro y a los amigos y amigas que comparten este foro. Rigo, podría pensarse así que los textos literarios en los que resultan evidentes estos documentos que provienen de la historia oficial podrían ser mejor valorados y, en este mismo sentido, ¿qué ocurre con el valor literario de obras en las que esto no se hace presente o al menos no resulta tan visible? Bueno, muchas gracias a mi amigo Betuel por esa pregunta, una pregunta también muy compleja, como el tema mismo del que tratamos. Y esa pregunta me hace pensar en lo siguiente. Hay como dos elementos ahí, Betuel. El primero es que estos ejemplos que yo doy es un hecho que los documentos son visibles. Pareciera que los procedimientos también son visibles porque hay un propósito y se advierte desde las primeras páginas en estos autores de decirle al lector, me voy a confrontar y lo voy a confrontar a usted con una realidad histórica que tiene, diríamos, una historia oficial. Yo lo que pretendo en este caso es decirle a usted, esa historia oficial pongámosla en duda, esa historia oficial es una simple versión, le comparto mi versión de los hechos y por tanto usted finalmente asumirá qué piensa de esto y con qué versión se queda. Creo que en ese sentido todo escritor se la juega por querer también estar dentro de ese debate con la cultura, de ese debate con la historia, y en ese orden de ideas, pues su labor ya ya tiene un mérito. Sin embargo, viene ese otro elemento que está allí y que Betuel lo desliza de manera muy pertinente, y es qué ocurre con el valor de obras literarias en los que pareciera que esos elementos tan visibles en estos textos con los que he ilustrado mi charla, qué pasa con el valor literario de esos otros de esos otros textos donde no es tan visible el asunto. Mm, digamos que también la pregunta mía es por los implícitos de ciertos textos. Hay textos aparentemente desligados de ese propósito. Hay textos incluso más complejos en ese sentido porque no son tan visibles los procedimientos, no es tan visible la manera como el autor construye la obra y por tanto es más complejo rastrear esos elementos que están implícitos. En ese orden de ideas, Betuel, un texto como Crónica de una muerte anunciada es un texto muy interesante, porque ese texto aparentemente es fiel a la realidad histórica de la que se vale el autor para construir su historia. Entonces, pareciera que en el caso de García Márquez no apela a la imaginación para construir su obra, porque él allí no da un narrador, no nos muestra un documento, no nos muestra una carta, no nos da ninguna apreciación, digamos, real con respecto a un documento de archivo que nos permita hacernos a una idea de lo que está planteándose allí. Parece simplemente como que es un cronista, alguien que estuvo muy cerca del hecho como tal, un hecho de crimen, y lo único que hace es rememorar y con base en eso, pues simplemente construye la historia. Ahí también hay una especie de engaño, si se quiere, con el lector, porque allí parecería que el autor no está haciendo ningún esfuerzo por construir la obra. Y en ese orden de ideas, nosotros nos preguntamos en los implícitos qué es lo que García Márquez no nos cuenta en la obra, pero que está allí como dentro de lo no dicho, de lo no expresado, y justamente ese ejercicio intelectual de lectura lo que busca es que hasta en aquellos textos en los que aparentemente
el valor de lo histórico no aparece, porque no aparecen pruebas, están allí implícitos. Entonces, digamos que el asunto es bien interesante porque justamente a dónde va el ejercicio de lectura es a algo, Betuel, que yo sé que tú lo tienes muy, muy, muy presente en tus seminarios y en tus clases, es al hecho de que al preguntarnos por esos procedimientos implícitos, no implícitos, esos procedimientos que a veces están como por fuera del texto, al preguntarnos por esto, finalmente nos estamos preguntando por el valor literario de las obras, porque ese valor literario no descansa solamente en el argumento, ni descansa en eso que solo el lector ve cuando lee, sino que el valor literario está justamente por debajo del texto, en el esqueleto del texto. Y justamente este ejercicio lo que busca es poner, subrayar, considerar en primer plano ese ejercicio intelectual que es un autor por construir una historia que, y, pues que en últimas quiere ser creíble para el lector, pero que en últimas tiene una serie de elementos que no son visibles en esa primera lectura, y lo que nosotros nos preguntamos en un taller como este, en un seminario como este, es, bueno, ¿qué elementos están allí apenas dilucidados y que vale la pena tener presente, interpretar, leer, para darle mayor sentido a ese ejercicio de la escritura creativa de nuestros autores? Muchísimas gracias, doctor Rigoberto. Hasta el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Les informo a todos los participantes de la conferencia que la grabación de la videoconferencia que acabamos de ver será enviada a sus correos electrónicos junto con el plegable informativo de la maestría en comunicación educativa. Números de contacto, semestres, cuáles son los contenidos en cada uno de los semestres, el perfil del egresado, toda la información de la maestría en comunicación educativa que a ustedes les pueda interesar. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta ocasión. Gracias, Viviana, y muchas gracias a las personas que han participado en este diálogo. Muy amables. Igualmente invito a todos los participantes a la videoconferencia del 11 de diciembre a las 10 de la mañana. Se llama La tecnología y el pensamiento en red para la generación de aprendizajes. Al correo electrónico les enviaré el link de acceso para que nos puedan acompañar. Igualmente serán 30 minutos de conferencia y los últimos 10 minutos de preguntas. Muchísimas gracias a todos por su participación y les estaré enviando el correo electrónico con la información de la maestría. Feliz día.